mi caso específico como sociólogo, pues para mí fue un reto, porque me acuerdo que me llamaron primero para ser comunicador. Soy sociólogo, pero tuve que desarrollar esa línea. Y por decirte una anécdota, ¿no? Yo iba a entrevistar a Jaime Guamanchumo por decir cuál es el volumen de agua que recibe, o el circulante, o el padrón de usuarios, etcétera, etcétera. Yo recuerdo que pedí que me acompañe un ingeniero agrónomo. Entonces yo le decía, mira, yo voy a preguntarle a Jaime tal cosa, ¿cómo le voy a preguntar con la terminología? Entonces me decía, esto, el otro, yo le preguntaba. Como no había marco normativo, se tuvo ahí con compañeros abogados, ingenieros, que elaborar una normativa, ¿ya? Y esa normativa se llamó una ordenanza regional de directrices para un plan de compensación y relocalización involuntaria de aplicación en el ámbito de influencia del proyecto Olmo, ¿no? Ahí participé yo. Tú has participado en diferentes mesas de diálogo, en gestión de conflictos. Aquí, ¿podrías, así de manera sintetizada, indicarnos cuál debe ser la estrategia que debemos aplicar, cambiando de óptica a que el conflicto no lo veamos como un obstáculo, como algo negativo, sino como una oportunidad? ¿Qué deberíamos hacer? Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Diálogos y Perspectivas Hídricas. Hoy tenemos el privilegio de contar con un gran profesional. Él es maestro en Ciencias Sociales, es licenciado en Sociología, tiene estudios de maestría en Formación Profesional y Gerencia de Personas, pero además, dentro de su experiencia profesional por más de 30 años, ha participado en lo que es las mesas de diálogo y gestión de conflictos de diferentes proyectos integrales. También él, a través de sus propuestas, ha sido coautor que ha permitido que esas propuestas se lleven a ordenanzas regionales y resoluciones gerenciales. Nos estamos refiriendo al licenciado Milton Gamarra Rodríguez, a quien le damos la bienvenida y tiene el espacio de diálogos y perspectivas para que nos brinde su saludo. Estimado Jaime y todos los que te siguen, muchas gracias por tu invitación. En realidad yo con todo gusto, atendiendo a tu generosidad, y conversemos sobre los temas que sean de interés. Gracias, estimado Milton. Bueno, siempre nosotros hemos querido abordar el tema sociológico. Como sabemos, en gestión integral de recursos hídricos hay que mirarlo de manera holística, ¿no? Y uno de los componentes es el tema social, que muchas veces nosotros en la práctica no le damos mucha importancia y recién reaccionamos cuando se genera el conflicto. Pero gestionar conflictos implica tener confianza, brindar confianza. Y esa confianza está ligado a valores, principios. Estimado Milton, desde tu experiencia, ¿cuál crees tú que es el perfil que debe tener un gestor social? Bueno, gestor social, ¿no? Hay dos partes ahí, lo que es gestión y lo que es la parte social, ¿no? La parte social está referido tanto para grupos sociales, ¿no? Para entidades, como para personas. Y la parte de gestión, en mi experiencia, es cómo llegar a las personas, a las autoridades, para lograr empatizar con ellas y en torno a acciones o proyectos buscar no solo consensuar, sino que se involucren
y participen. En resumen, ¿qué es un gestor social? Alguien que busque el bienestar de las personas, ¿no? Utilizando bien los recursos también, sea del Estado o del sector privado, siempre con una filosofía de servicio. Veía tu trayectoria y tienes más de 30 años de experiencia en lo que es gestor social, en lo que es comunicador. Y sobre todo que has trabajado la gestión del agua, de riego, con organizaciones de usuarios, con comunidades. ¿Cuál crees tú que son los factores principales desde el punto de vista sociológico que permiten que las organizaciones de usuarios sean mucho más eficaces en este proceso de gestión de recursos hídricos? Bueno, muy brevemente remontarnos a la historia en Perú. Hasta los años 80, la gestión de recursos hídricos o el manejo del recurso hídrico se entendía principalmente como un manejo ingenieril. A partir de esa década y en adelante ya se incorpora el componente social, ¿no? Y surge una categoría que se llama gestión social del agua, a partir de investigadores peruanos de diversas disciplinas, que constituyen incluso una plataforma interinstitucional que se llamó IPROGA, y acá a nivel regional el IMAR Costa Norte. ¿Qué es lo que se trataba? Era de combinar el aspecto social, el aspecto técnico, el aspecto legal y hasta el aspecto antropológico y la comunicación. ¿Por qué? Porque los usuarios son principalmente personas y esas personas requieren de un servicio, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se les brinda ese servicio? La ingeniería resuelve los temas técnicos relacionados con obras, relacionados con instrumentos técnicos, ¿no es cierto? Pero, como siempre yo decía, ¿no? Uno puede hacer un buen diseño hidráulico, puede construir una muy buena obra, un canal, una compuerta, una bocatoma, pero esas son edificaciones que no tienen vida, que no hablan, que no oyen, que no escuchan, que no se quejan. Las haces como tú quieres. Al final, esa obra está destinada a un propósito, ¿no? ¿Dónde intervienen las personas? En este caso, los usuarios. Entonces, cualquier obra, bueno, ahora ya se hace, me parece, no como debería ser, pero antes era un poco más difícil. ¿Por qué? Porque no se incorporaba al usuario. Se pensaba que el usuario era un sujeto pasivo. Entonces, en esa filosofía paternalista del Estado, ¿no? De que, bueno, ¿qué se necesita para mejorar la eficiencia de agua o para destrabar temas, digamos, de distribución? Un canal, una bocatoma, una compuerta o instrumentos de medición. Entonces, ya, eso necesita, entonces hagámoslo. ¿Y el usuario? Entonces, por eso es que hay obras que tú sabes, Jaime, que están ahí, se deterioran, y cuando hay que darle el mantenimiento y la conservación, pues que lo haga el Estado, o que lo haga el consultor o contratista que lo hizo. Porque si no se involucra desde el comienzo al actor social, porque el usuario es un actor social, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se le va a pedir a él que participe en el cuidado, en la protección y el mantenimiento? Por supuesto que debería hacerlo, digamos, ¿no? Porque ese canal, esa obra, se hace en beneficio de su organización de usuarios y de él mismo, para su parcela. Pero la filosofía de las personas no necesariamente es así, pues. Sobre todo en un estado como el que tenemos, débil, donde su rol ha sido principalmente paternalista, populista, ¿no? Entonces, ¿para qué necesito el Estado?
para que me resuelva mis problemas, me atienda, pero yo no me involucro. Y ustedes saben que lo que no cuesta, no se valora. Sí, Milton, dando énfasis a lo que hace referencia. Efectivamente, a veces en el trajinar profesional nos encontramos que le damos mucho énfasis a la parte normativa o legal, a la parte técnica, y dejamos de lado el aspecto social, ¿no? Y en la práctica encontramos, basta con que digan no, y ya la norma, lo técnico, queda en stand-by. Entonces, tú has participado en diferentes mesas de diálogo, en gestión de conflictos. Aquí, ¿podrías, así de manera sintetizada, indicarnos cuál debe ser la estrategia que debemos aplicar, cambiando de óptica a que el conflicto no lo veamos como un obstáculo, como algo negativo, sino como una oportunidad? ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, es una pregunta muy profunda, pero en mi experiencia, por ejemplo, yo participé en una plataforma interinstitucional, el IMAR Costa Norte, el año 90, que mediante la cooperación holandesa se facilitó para apoyar a la Junta de Usuarios del Valle Chancay-Lambayeque, y con un proyecto de apoyo al manejo de agua de riego, me acuerdo. Y esa cooperación duró un buen tiempo, más de 8 años. Te cuento que el año 92, cuando entramos al tema con organizaciones de usuarios, pues las comisiones de regantes eran organizaciones muy frágiles, prácticamente lideradas por individuos, por personas que manejaban los asuntos del agua, de la tarifa, como a ellos les parecía, ¿no? Y con sectoristas que, bueno, pues se acomodaban al interés del usuario. Creo que también hasta ahora hay, ¿no? Pero en ese caso era más notoria. La Junta de Usuarios de Chancay-Lambayeque pues tenía un sistema administrativo obsoleto, no tenía un padrón de usuarios, o tenía hasta 3, creo, ¿no? Con esa, digamos, facilidad, entre comillas, que daba la norma, usuarios con licencia, usuarios con permiso, excedentes, por ahí se utilizaba eso para dar agua a quienes no le correspondía. Entonces se hizo toda una reforma, en verdad. Y lógico, lo primero es hacer el convenio con la entidad, que la entidad esté de acuerdo, que participe. Entonces todo un equipo técnico, social, de comunicación, intervinimos. Y la Junta de Usuarios del 92, que recaudaba $500,000 de soles al año, en 2 años comenzó a recaudar 2 millones. El año 95 llegó a ser la Junta de Usuarios líder a nivel nacional. Su recaudación era de más de 5 millones. Y por supuesto su sistema de canalización mejoró, ¿no es cierto? Como la tarifa, ¿no? Por decir, el año 92 las comisiones cobraban lo que los que querían. Unos pagaban un sol por hora de agua, otros pagaban sol 50, por decirte, ¿no? Y no daban cuentas, ¿no? Entonces ya se instaló todo un sistema de registro automatizado que hasta ahora funciona, pero siempre nosotros tuvimos claro de que la intervención era para fortalecer al sujeto, a la directiva, a su personal técnico y a los usuarios, para luego transferirle, digamos, la capacidad tecnológica que la entidad en ese caso ejecutaba, ¿no? En mi caso específico como sociólogo, pues para mí fue un reto, porque me acuerdo que me llamaron primero para ser comunicador. Yo soy sociólogo, pero tuve que desarrollar esa línea. Y por decirte una anécdota, ¿no? Yo iba a entrevistar a Jaime Guamanchumo por decir cuál es el volumen de agua que recibe, o el circulante, o el padrón de usuarios, etcétera, etcétera, o el PDA. Y para mí eran términos nuevos. Entonces yo recuerdo que pedí que me acompañe un ingeniero agrónomo. Entonces yo le decía, mira, yo voy a preguntarle a Jaime tal cosa, ¿cómo le voy a preguntar
con la terminología. Entonces me decía, mira, esto, el otro. Yo le preguntaba. Y en la forma de preguntarle al usuario, el usuario tenía ya más tranquilidad porque le hablaba en su lenguaje, ¿no? También participé de la experiencia de elaborar un boletín informativo para las comisiones, una revista interinstitucional para el personal ya técnico, digamos, profesional, ¿no? Y en todo eso, algo muy importante que yo rescato de ese tiempo, es que no había nada. O sea, había teoría, había experiencias, pero no había en Perú lo que es la gestión social del agua. Entonces, en ese tiempo el IMAR tuvo que desarrollar, tuvo que innovar, tuvo que crear, digamos, ¿no es cierto? No solamente herramientas metodológicas, sino hasta teoría. Tanto así que llegamos a proponer, por decir, una propuesta de reglamento de comités de canal, que luego la tomó un ingeniero Toledo y creo que se convirtió en norma y ya. O sea, fuimos como pioneros. O sea, toda esa experiencia, ¿cómo se puede resumir? Si tú no ganas la confianza, pero también tienes que interesar para que participe y cumpla con sus derechos el usuario, es difícil. Es difícil, ¿no? Milton, ahí en tu alocución te escuchaba acerca de la comunicación y que muchas veces los técnicos no lo dominamos, porque hay que ser realista, o no manejamos la comunicación asertiva. Desde el punto de vista de tu experiencia, ¿qué es lo que nos falta a los técnicos en este campo para ser más efectivos? Principalmente ver al usuario como una persona, como un actor. Detrás de esa persona hay una familia. Detrás de lo que la apariencia del usuario pueda reflejar, hay sentimientos, hay ideas. Por supuesto, los usuarios ya se han acostumbrado también a, que se les facilite las cosas. Entonces, aún hay resistencia a cumplir con las obligaciones, ¿no es cierto? Más son derechos. Y sobre todo superar esa visión gremialista, corporativa que hay, en esa matriz que ya desde la universidad la aprendí. Unos son buenos, otros son malos, unos son ricos, otros son pobres. Entonces, el ingeniero peruano, pienso yo, debería en las universidades, la currícula, incorporar el componente social, pero desde el punto de vista práctico. No como hacen algunos colegas, y no los voy a criticar, solo observo. O sea, hay cursos en las ingenierías, va un sociólogo y les habla de cosas epistemológicas, filosóficas, de sociología y no sé cuánto. Eso puede ser una introducción, pero el ingeniero lo que necesita es que tú le digas, ¿cierto? O sea, cómo tú al intervenir en una comisión, en una organización, puedes llegar, cómo vas a llegar, cómo vas a facilitar su organización, cómo vas a lograr desarrollar una política de alianzas, de manera tal que tu intervención o la de un proyecto tenga pues la intervención de actores y no de que unos son los que saben y otros son los que hacen. Estimado licenciado Milton, tú has participado en diferentes mesas de diálogo, ¿no? Y como dicen, una es con guitarra y otra es con cajón. Y muchas veces la parte normativa no encaja a la coyuntura, a la problemática en ese entonces. Y es ahí donde surgen esas contradicciones o en todo caso esas propuestas que necesitan un soporte, que como bien leía en tu currículum, hay propuestas que se han llevado a nivel de ordenanza regional o resoluciones gerenciales. ¿Cómo lograr ello? Bueno, te hablo de la experiencia que yo he tenido en el proyecto especial Olmos Tinajones, ¿no? Hasta el año 2005, en el EPEOT no existía para nada el tema social.
O sea, todo era el enfoque ingenieril. Yo recuerdo que ya se firmó el contrato de concesión para que se haga la primera etapa de la primera fase, digamos, entonces, el proyecto. Y habían en la zona de trasvase, donde está el túnel, las presas, ahora, habían poblaciones. Entonces el pensamiento del ingeniero fue, traigan un sociólogo para que los convence y los saque, porque esas áreas deberían ser liberadas. ¿Te das cuenta ya? Entonces, me llamaron, bueno, me dieron la oportunidad, concursé, ingresé y efectivamente comencé pues, a ir a ellos. Lo primero que hay que hacer es la ciencia social, ¿no? Cuando uno va, primero a analizar el contexto, ¿no es cierto? A analizar al ser social, o sea, la persona y su relación con su medio, ¿no es cierto? Y conocer a la persona misma, ¿de acuerdo? Y darle la información que necesita, no mentirle, ¿no es cierto? Por supuesto, hay todo un trabajo de sensibilización. ¿Por qué menciono esto como preámbulo? Porque lo que empezó, digamos, como un trabajo específico de lograr convencer a poblaciones, un pueblito Pedregal y luego Guabal, para que liberaran el área que iba a ser utilizada para la construcción de la presa, del embalse, etc., se convirtió después en toda una experiencia del PEOT. O sea, yo soy sociólogo y conmigo empezó, digamos, ya dos cosas. Uno, a incorporarle componente social al PEOT. Y dos, luego a crear una unidad específica, que ahora existe una unidad de gestión social y desarrollo económico. En ese lapso, yo tuve que aprender también lo que es un tema que se llama la relocalización involuntaria de poblaciones, lo que se llama PACRIS, ¿no es cierto? Que en el Perú lamentablemente todavía no hay una normativa vinculante. Entonces existe la Ley General de Expropiación en la que Jaime tiene sus 10 hectáreas, el Estado dice de interés nacional y de interés social, y sales y te pago lo que tienes y te doy un poquito más. No es así, ¿ya? Entonces, como no había marco normativo, se tuvo ahí con compañeros abogados, ingenieros, que elaborar una normativa, ¿ya? Y esa normativa se llamó una ordenanza regional de directrices para un plan de compensación y relocalización involuntaria de aplicación en el ámbito de influencia del proyecto Olmo, ¿no? Ahí participé yo con un abogado, con ingenieros. Eso se convirtió en ordenanza regional en agosto del año 2006 y nos facilitó intervenir en la zona de Guabal, la zona de Cajamarca, para poder también invertir recursos, porque si no, tú sabes, en el Estado, si no está dentro de tu función, no está dentro de lo que te dan, ¿para qué partida no puedes hacerlo? Por evaluación de fondos, ¿cierto? Entonces hicimos eso, logramos convencer al Consejo Regional y lo aprobaron por unanimidad. Un detalle que quizás puede parecer algo, no sé, los ingenieros fueron, sustentaron, pero los consejeros. Entonces el gerente general en ese tiempo, Enrique Salazar, me dijo, Milton, intervé. Yo les expliqué de manera sencilla, mire, esto es para esto, ¿cuántos hay? Ay, unanimidad. Me dejó entender ya. Entonces, y luego eso ha continuado también en Olmos. En Olmos también se necesitaba liberar área en la que habían comuneros, con el antecedente que el Estado les había expropiado tierras a la comunidad. Entonces, todo un trabajo de años, en verdad, pero que finalmente se logró, gracias a Dios, que los entendieran los comuneros, por supuesto, no con agrado, vamos a decirle, no es que quiero que me saques y yo feliz. No. Había todo un trabajo de sensibilización, de coordinación, de empoderamiento, buscar aliarnos con la comunidad campesina de Olmos, el apoyo del municipio, el apoyo de los propios actores entre ellos, porque un sociólogo tiene que ver, cuando va a una comunidad, a un grupo social, tiene que ver quiénes son los líderes formales y los líderes reales, y cuáles son los grupos al interior de ellos, y ahí desarrollar toda una política de articulación, de alianzas,
Bueno, pero sobre todo lo más importante, en mi caso, ¿no? Yo lo digo, hacerlo eso con una vocación de servicio. Y, por supuesto, estar dispuesto a cargar los palos. Y con esto cierro, porque en el campo al PO se le conocía a través de mi persona. Ah, el licenciado Gamarra, PO y pestes para acá, ataques por allá y no sé cuándo. Pero en fin. Sí, efectivamente. Licenciado Milton, ya hablando de Olmos, en cierto modo se dice de que, o los especialistas dicen que hablar de gestión de recursos hídricos es hablar de gestión de conflictos. Y en este caso específico de Olmos, no solamente los conflictos, imagino, fueron consecuencia de los recursos hídricos, sino de otras causas más. Claro. Como ingenieros nosotros tenemos una mirada, pero como sociólogo, ¿cuál es tu apreciación? La experiencia que se ha desarrollado en Olmos específicamente en el tema de gestión social es riquísima. Todavía no se ha sistematizado. En algún momento me gustaría que eso se pueda hacer, ¿no? Yo encantado si participo de un equipo o yo mismo, digamos, ¿no? A ver, el proyecto Olmos, ya, en Olmos, el componente irrigación se firmó el año 2010, pues, ¿no? 10. Una iniciativa privada, la región representando al Estado. Los dos se pusieron de acuerdo, pero no se pusieron de acuerdo con el actor social, que es la comunidad campesina. No se pusieron de acuerdo con los que se supone iban a ser beneficiarios. Entonces, ¿qué ocurrió? El año 14 ya el agua comenzó a llegar y a trasladarse a través de las obras hidráulicas que se hicieron a las tierras nuevas, los nuevos usuarios que habían comprado las tierras, ¿de acuerdo? Entonces los usuarios del Valle Viejo Olmos, que en teoría iban a ser beneficiarios, veían el agua pasar. Y yo, ¿me entiendes? Entonces comenzaron a protestar y lograron a través de la Junta de Usuarios de Olmos que la región les diera provisionalmente permiso para que pudieran ellos acceder al recurso, siendo también actores, ¿no? Entonces, primero, no se puede hacer un proyecto solo entre el privado y el Estado. Tiene que intervenir, en este caso, el actor social o la comunidad o el actor local, porque el municipio tampoco se lo toma en cuenta, ¿no es cierto? Las tres patas. Si no, no funciona. Entonces, eso se ha corregido parcialmente y resumiendo, Valle Viejo de Olmos, 5.500 hectáreas. A la fecha se van irrigando 1.000, ¿no? El Estado se comprometió a construir la infraestructura menor de riego, desde el año 1913. ¿Qué tiempo ha pasado hasta ahora? 12 años. Hasta ahora no lo hacen. O sea, primero el PO lo asumió. El proyecto especial lo asumió, hizo el perfil, el perfil lo hizo el PCI, luego no quiso hacer el estudio de factibilidad, lo hizo el PO. El PO era digamos, el organismo responsable. Luego, en la época del ingeniero Montenegro, quiso que Agricultura hacer ellos, entonces se le dio a ellos la potestad, porque se supone desde el Ministerio de Agricultura pues tienen más posibilidades, no lo hicieron. ¿Por qué menciono estos detalles? Porque en Olmos existe una junta de usuarios, que es la junta de usuarios tradicional, pero es una junta de usuarios de su cuenca. Sí. Y la concesión a H2O es todo lo que refiere a Olmos. ¿Me dejo entender? Entonces, desde, digamos, el bloque 1 de riego, el Imperial, hasta ¿cómo se llama? Hasta Palo Verde, digamos, ¿no? Ese es todo su ámbito. Pero como no, en el contrato de concesión no se vio ese tema,
Entonces, los usuarios de esta junta han querido atribuirse, digamos, el derecho de ser ellos los operadores y se ha generado todo un conflicto. Entonces, ¿cuál es la intervención nuestra a través de esta unidad de gestión social y desarrollo económico que el PEO ha constituido? Es que nosotros logramos organizar a los usuarios en comités de usuarios, porque la ley no contempla, la ley lo que contempla es junta de usuarios, comisiones de regantes. Pero ahí no hay ni junta de usuarios ni comisiones de regantes. Entonces, ¿cómo desarrollas tú una experiencia ahí? Entonces, ahí en convenio con el ALAMOL, en este caso la persona, Cecilia Vegaso nos ayudó bastante, mis respetos para ella, y otros más, logramos flexibilizar la norma de manera tal que en el marco de la Ley de Recursos Hídricos y del Reglamento de Organización de Usuarios, por excepción, se formaran comités de usuarios. Entonces, de acuerdo al diseño hidráulico, hay 5 bloques de riego. En cada bloque de riego tiene que haber una organización de usuarios. ¿Por qué? Porque si el agua es manejada por los usuarios, tienen que ser operadores y tienen que ser responsables del mantenimiento. Entonces se han formado comités de usuarios, ¿ya? Y para eso se han desarrollado propuestas técnicas, legales, me dejo entender. Y para terminar, nuestro trabajo ahí en el PEO ha sido primero convencer a nuestros jefes, primero al gerente general, luego a los gerentes, luego al abogado, luego a la parte administrativa, porque si ellos no están de acuerdo, o sea, van a ver eso como un tema externo o un tema social, o eso no te interesa, que le interesa la obra, es el proyecto, ¿no?, que genere ingresos. Pero no, pues hermano, claro. O sea, esta es gestión social del agua de riego. Estimado licenciado Milton. Sí. Cuando se presentan los conflictos, muchas veces nos quejamos, pero no entendemos de que los conflictos siempre estarán ahí presentes y que dependerá del cristal con que lo mires, o como un problema o como una oportunidad. Desde tu experiencia o desde la sociología, así de manera sucinta, ¿cuál crees que es el proceso de inicio hasta lograr el consenso? Vamos a contextualizar. Hoy el Estado ya reemplazó su oficina de gestión de conflictos por oficina de diálogo. De diálogo y solución social, algo así. Ya, otro enfoque. Ya. Pero yo quisiera que haya profesionales que tengan esa mentalidad, ese enfoque, porque no basta la etiqueta. ¿De acuerdo? Entonces, hay que ver, como tú lo has dicho muy bien, primero, prevenir el conflicto. Bueno, ya. Por lo general el Estado no lo hace. El Estado peruano no lo hace. Somos reactivos. Ya, somos reactivos. Ya, se da el conflicto. Ahí tiene que haber el diálogo. Tiene que escuchar a las partes. Y por eso establecer las mesas de diálogo. ¿De acuerdo? El diálogo y ahí hacer participar a todos. Escuchar a todos, pero eso sí, también definir las reglas de intervención según el carácter de la mesa, porque a veces hay gente, sobre todo influenciada por la política, que cree que las mesas son una plataforma de debate político. Y no es así, pues son mesas técnicas. Por ejemplo, a mí me tocó dirigir una mesa de diálogo. Mesa de diálogo del Valle de la Leche, ¿no? Por el tema de la calzada. Una experiencia muy bonita, que lamentablemente no ha logrado concretarse todavía, no se ha hecho hasta ahorita, no hay ni siquiera el perfil del proyecto. A mí me dieron las gracias en febrero diciendo ya usted ya no es necesario, porque ahora el tema es técnico y eso es un error de los ingenieros. Lo digo con absoluta sinceridad, es un gran error, hermano. ¿Ya? Por supuesto, el sociólogo tiene que ser un gestor social, no puede ser un político. O sea, si tienes ideología ya, pues que la haga parte, ¿no? No. Además, uno es servidor del Estado. O sea, yo tengo esa vocación, te lo digo. Entonces, volviendo. Entonces, prevenir. Ya, prevenir. Luego, ya, se desarrolla. Hay que estudiar el proceso. Hay que estudiarlo, estudiar el proceso. Que a veces improvisamos, vamos así. ¿De acuerdo?
Y entonces ahí definir, hay una guía que tiene la Oficina de Diálogo y Prevención Social, que yo quisiera que efectivamente eso se enseñe. O sea, hay una capacitación, pero práctica, no la capacitación tradicional. Yo sí la he leído, pero en verdad no es algo que yo tenga por qué relevar, pero como sociólogo tengo fuentes, pues, de teórico, social, la experiencia internacional, la experiencia nacional, mi propia experiencia. Entonces he desarrollado toda una metodología, digamos, ¿no? De tal manera que las mesas de diálogo, para que sean productivas, tienen que ser mesas de diálogo en que se llegue a la solución, pero donde haya el consenso, y si no se logra el consenso, por lo menos que la gran mayoría esté de acuerdo. No tiene que intervenir el componente político, sí como política institucional, digamos, pero sí componente técnico, componente legal, componente social, componente antropológico, componente económico y sobre todo la comunicación. No sabe lo importante que es la comunicación, amigo. Pero la comunicación en el sentido muy sencillo, mira. Eso lo enseñan los periodistas, ¿no? La Facultad de Periodismo. O sea, el Big Bang, ¿no? Yo hablo, tú me escuchas, yo te escucho y tú hablas. Es algo también divino porque Dios nos dio dos oídos y una sola boca. ¿Cuál es el mensaje ahí? Oye más y habla menos. ¿Me dejo entender? Entonces, se necesita, como te digo, conocer bien el tema, conocer a las personas, saber también separar el trigo de la paja, porque a veces idealizamos al usuario, a veces idealizamos al dirigente. Mentira. En ellos también hay sus propios intereses, hay una democracia corporativa, no hay una democracia social en las comunidades o en las organizaciones. Mentira, eso no es cierto, los directivos son los que manejan. Entonces, se acostumbran pues a lo que ven y lo aplican, ¿no? Entonces, se necesita mucha vocación de servicio, se necesita tener un sentido de país, de nación, porque si tú no buscas el interés de tu nación, no buscas el interés de desarrollo que tú dices, entonces lo haces por cumplir. Y lo puedes hacer muy bien, pero no te queda la satisfacción de que todos los que intervienen, o la mayoría de los que intervienen, digan, lo logramos, o apostamos, pero esta vez no se pudo. ¿Es muy entender? Sí, es muy interesante. Ya que hablas de país, mientras hablaba, estaba pensando en que tenemos comunidades campesinas, nativas, y que cada realidad o cada persona tiene sus propios intereses políticos, económicos, culturales, etcétera, ¿no? Y que en determinado momento, cuando se eligen a sus líderes, pues ese liderazgo es innato, pero que se necesita empoderar a esos líderes. Desde el punto de vista sociológico, al licenciado, ¿qué se debe hacer ahí para lograr ese objetivo? La capacitación es lo que sea necesario, pero principalmente desarrollar la confianza con ellos. O sea, ellos tienen que verte como alguien que es la autoridad, o es el, digamos, motivador, o es el facilitador, pero que ellos también tienen que participar, ¿ya? Y la persona que interviene, el gestor social que interviene, tiene que conocer y dominar el tema. Porque si el gestor social no tiene autoridad, y no hablo de una autoridad solo coercitiva, hablo de una autoridad, digamos, moral, ética, una autoridad, digamos, que viene de la vida, y autoridad espiritual también, si fuera el caso, en que ellos digan así, ¿no? No, este hombre no me simpatiza, pero sí sabe y habla la verdad. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que yo he hecho ahí en el Valle de Olmos, ¿no? Promoviendo los comités de usuarios, incluso estábamos promoviendo la constitución de una junta de usuarios
de agua de trasvase del Valle Virgen de Olmos. Hay una comisión organizadora que lo dirige una docente, Vanessa Ubiús, muy buena persona. Pero bueno, ya ha quedado. Espero que mi compañera, la que me ha sucedido en el cargo, lo continúe, porque yo ya no estoy en el peor, ¿no? Entonces, y yendo a un nivel más macro, se necesita tener sentido de pertenencia. O sea, como siempre se suele decir, ¿no? No preguntes qué es lo que tu país hace contigo, pregunta tú qué haces tú por tu país. Y eso es algo práctico. Lamentablemente, en estos tiempos no hay eso, sino mire el caos que hay en las entidades del Estado. Efectivamente. Finalmente, licenciado Milton, ¿cuál sería su mensaje a aquellos profesionales o colegas que están al mando de la gestión de los recursos hídricos de manera multidisciplinaria, o sea, ingenieros, abogados o sus propios colegas? ¿Cuál sería su mensaje final? Bueno, yo creo que tiene que haber un entendimiento entre las disciplinas y las personas que ejercen los cargos respecto al propósito, a la meta, la metodología y sobre todo la vocación de servicio. Porque si no hay eso, puedes hacer muchos talleres, muchas charlas, muchas conferencias. Bueno, se puede avanzar, pero no creo, ¿no? Nosotros necesitamos amar a nuestro país, para empezar. Amar a nuestro país, querer que en nuestro país efectivamente haya desarrollo y que ese desarrollo involucre a todos. Romper con esa matriz, y ya lo digo desde lo que yo pienso y creo, esa matriz que existe, pues, ¿no? De que unos son buenos, otros son malos, unos son ricos y otros son pobres. Y que hay que promover el conflicto, hay que promover la confrontación. Eso no lleva a nada. Y atacar el tema de la corrupción. Eso sí, eso sí. Necesitamos personas dignas, en verdad. Personas que amen al Perú, amen a las personas y tengan vocación de servicio y lo demuestren. Eso es lo que yo puedo decir. Estimado licenciado Milton Gamarra Rodríguez, muchísimas gracias por su deferencia en Diálogos y Perspectivas Hídricas. Hasta un nuevo episodio. Gracias, Jaime, muy amable.